Tengo información. Ayer estuve hablando con alguien. No puedo dar mayores precisiones, porque si no sería un alcahuete, que es alcahuete nunca, vigilante nunca, como digo Armando Maradona. Vigilante, ¿se acuerdan? ¿Lo vieron el video ese? Maradona diciendo vigilante nunca. Bien. Alguien que trabaja cerca de la ministra. Lo llamé ayer a la noche. Primero terminaron de trabajar muy tarde a la noche. Están trabajando febrilmente, de las 6 de la mañana ayer hasta las 10 de la noche. Y tengo algunas precisiones que voy a compartir con ustedes de lo que está viviendo hoy el equipo económico que conduce hoy Silvina Batakis. Solamente voy a hacer un anticipo de una imagen, Eva. Y lo saludo también a mi amigo personal, Adrián Murano. Adrián, querido, ¿cómo andas? Hola Dani, hola Eva, ¿cómo andan? Buen día. Bien, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Okay. Pero estaba escuchándote con mucha atención, justo estabas por dar el dato. El dato es la diferencia. Esta es la metáfora que utilizó la persona que yo consulté del equipo de Batakis. ¿Que vos la conoces? Sí, ya me doy una idea. Hace las lechuzas. Me dijo, la diferencia entre que te cuenten la guerra y vivir la guerra. Así fue. Esa fue la metáfora que utilizó. Una cosa es lo que nosotros veíamos desde afuera y otra cosa es lo que estamos viendo. Es lo que estamos viendo. Y definió la situación como una situación dramática. Y tengo otras precisiones que voy a ir contando. Porque ayer en el Ministerio de Economía recibieron la visita de una persona, un personaje que es la precuela de la precuela de la precuela del kirchnerismo. Te estoy hablando del kirchnerismo pingüino, el kirchnerismo viento patagónico. Cuando Néstor empezaba a emerger como dirigente provincial en Santa Cruz. Voy a revelar algunos detalles de ese sentido y cuál fue el diálogo que habría, yo no te voy a decir el diálogo que tuvieron porque no lo sé, pero que habría tenido con la ministra y con miembros del equipo de la ministra. Porque te tiro el título y después lo desarrollamos, querido Adrián. Cuando yo pregunté por el discurso de Batakis, ¿no? Que me parecía un discurso como nosotros lo calificábamos acá, ¿no? Y después me parece que muchos fueron en ese sentido. ¿Cómo le cambió la voz a Guzmán? Dijimos, ¿no? Porque básicamente está diciendo casi lo mismo que Guzmán, en algunos aspectos hasta, si se quiere, profundizando lo de Guzmán. O por lo menos lo que proponía Guzmán. La segmentación y demás. El término utilizado es, según el equipo de Batakis, y ahora lo desarrollo en minutos porque te quiero escuchar, nestorismo puro. Así fue. Nestorismo puro. En un ratito te cuento algunos detalles y es algo que tengo que poner a investigar un poco más para comprenderlo. Pero un rato le cuento un poco de detalles. Con el nombre y con el argumento, con los nombres y con el argumento que utiliza el equipo Batakis frente a las medidas. Pero la frase es la diferencia entre que te cuenten la guerra y vivir la guerra con tus propios ojos. Es así, es como interpreta cómo es la situación el equipo de Silvina Batakis. Tenemos muchos audios para compartir, querido Adrián, pero no sé por dónde querés arrancar. No, bueno, retomo esto que decís. Viste que en su momento Macri inventó lo de los héroes de la patria angustiados por hacer la revolución, ¿no? O Alberto este fin de semana inventó la unidad cuando había una guerra, ¿no? Viste que es muy común que los políticos reinventen la historia en función de sus necesidades del presente.
Estás hablando de las interpretaciones que hizo tanto Macri como Alberto Fernández del 9 de julio, del 16. Claro, Macri había dicho que los patriotas estaban angustiados por independizarse. Me imagino la angustia que tenían a independizarse. Claro, bueno, casualmente. Alberto Fernández dijo que había unidad cuando había una guerra civil, duró 50 años el proceso de independencia. Sí, bueno, pero, está bien. Entiendo lo que decís, estoy 102% de acuerdo con lo que decís. Y ahora cuando te escucho a vos decir que se interpreta en clave nestorista el programa de Batakis, tengo la misma sensación. Se reinventa, se recortan o se reinventan las interpretaciones históricas para justificarlo el presente. Y yo creo que vamos a ver mucho de eso porque en principio en el Frente de Todos hay un acuerdo tácito, no explícito, en la dirigencia política, no necesariamente de extracción sindical, que tomó otra actitud, pero la dirigencia política, aguas calmas, bancar aunque sea en silencio el plan ortodoxo de Batakis. Hay ajustes buenos y hay ajustes malos, depende la circunstancia y quién lo implemente, y se va a bancar, por lo menos hasta que se vuelva intolerable. Esa es la decisión. Esa es la decisión. Y bueno, entonces habrá que justificarlo, porque vos en política tenés que dar explicaciones. No siempre, no necesariamente, pero habitualmente alguien te pide alguna explicación. Yo siempre consulto, querido Adrián, a un gurú que tengo del peronismo bonaerense, que vos ya sabés quién es. Sí. Un día los tengo que juntar. Sí, el bonaerense me dijo así. ¿Cómo? Después del discurso de Batakis, el subtexto es: déjennos terminar. Está bien interpretado para mí. Déjenos terminar. No hay mucha metáfora, ¿no? El camino que le queda al gobierno por delante es: déjenos terminar. Porque lo que subyace acá es la posibilidad que haya una crisis financiera, ¿no?, más profunda. Nosotros lo venimos diciendo acá de hace 10 días, insistentemente, lo preguntamos todos los días además, cuáles son los instrumentos que tiene el gobierno para evitar una maxi evaluación de 20 puntos, de 30 puntos. ¿Cuáles son los instrumentos que tiene? Exactamente, lo cual llevaría a la inflación a 120 puntos por acá. Lo cual implicaría que la crisis, como dice Diego Stulbach, que mañana estará con nosotros Diego Stulbach con su sección cada 15 días, vamos a estar hablando de un libro, un clásico, que si no lo leyeron lo tienen que leer, se los recomiendo, de Alejandro Horowitz, Los Cuatro Peronismos. Ahora, yo te pregunto una cosa, les pregunto, compañeros. Pero déjame decirlo de Stulbach. Stulbach dice, perdón, la crisis está en el Palacio, está en los zócalos de los canales de televisión, pero todavía no está en la calle. ¿Qué va a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar si la crisis esa, que hoy está en el Palacio y en los zócalos de televisión, se filtra al espacio público? De eso te quería hablar, porque ya tiene fecha un primer rechazo público callejero al paquete de medidas anunciado por Batakis, que es el jueves, convocado por la izquierda clasista. Hay un debate en el grupo de los Cayetanos sobre si manifestarse o no. Ayer Grabois convocó a manifestarse contra el paquete de Batakis. Bueno, hacemos un punto, vamos a escuchar Grabois 6, 7 y 8 y 9. Vamos a escucharlo, ponelo a Grabois. Grabois ayer en Impé con la metralleta de Rambo, dale. Me pareció una cosa muy decepcionante, ¿no? O sea, no hubo ningún anuncio para los trabajadores, ni las trabajadoras, ni los jubilados, ni las jubiladas, ni sobre todo los sectores informalizados, que nosotros llamamos la economía popular, que son los que más han sufrido, han perdido un tercio de su poder adquisitivo desde el 2015 para acá, que siguen perdiendo, que habían repuntado un poquito y ahora este último semestre han perdido de nuevo lo poco que habían repuntado. Me pareció también más lamentable lo que no dijo que lo que dijo, ¿no? Con Georgieva diciendo que había que tomar acciones dolorosas contra nuestro pueblo. Eso no es un país soberano el que permite que alguien desde Washington le diga que tiene que hacer sufrir a su pueblo. Y la ministra tendría que haberle puesto los puntos. Esta actitud de complacencia con los sectores del poder económico, con los organismos multilaterales de crédito, nunca nos fue bien con eso. Yo creo que Batakis tiene la oportunidad de ser la caballo de estos tiempos, ¿no?
la cabala del 2001, es decir, inventar mecanismos para complacer a los mercados, o hacer lo que hizo Néstor Kirchner en 2003, que es inventar mecanismos para resolver los problemas de la gente. Y te lo dice alguien que no votó a Néstor Kirchner, que yo estaba en otra en ese momento y sigo estando bastante en otra, pero que evidentemente tomó la definición de enfrentar a los sectores de poder concentrado. Y acá pareciera ser que a los que hay que calmar es a los mercados, que es una entelequia, y no al hambre del pueblo. Que hay que calmar a los empresarios y no llenar las góndolas, porque los productos que faltan no es por las importaciones que se restringen. Pero sobre todo tengo esperanza en que, así como los banqueros presionan por sus intereses, los laburantes, los jubilados, la juventud va a salir a presionar por los suyos, y el que piense que eso es desestabilizador es simplemente un estúpido, porque desestabilizador es que la gente no tenga lo mínimo. Y cuando eso no tiene un canal de expresión y no tiene un canal de resolución, ya sabemos lo que pasa en la Argentina. No estalla en los mercados, estalla en la calle. Los que llamamos a votar al Frente de Todos, me incluyo, no como dirigente social, sino como parte de una fuerza política, y los que llamamos a votar al Frente de Todos, no hacemos que este rumbo cambie, no hay ninguna posibilidad de ganar. Es decir, esta política económica es una alfombra roja para que Patricia Bullrich, Vidal, Larreta, cualquiera de ese grupo vaya caminando hasta la Casa Rosada. Hay tiempo, poco, diría semanas, para tomar algunas definiciones. Y bueno, eso yo es lo que creo que hay, digamos, hay poco tiempo, pero todavía hay tiempo. Y después también hay que apelar a la memoria histórica de nuestro pueblo, porque Juntos por el Cambio son la madre o el padre, como quieras decir, de esta situación, con la estafa de la traición a la patria que fue ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hace exactamente 4 años. Bien, escuchábamos a Juan Grabois hablando en la señal IP, dando algunas precisiones sobre la situación actual. Muy decepcionante la conferencia de prensa de Batakis, sostuvo Juan Grabois. En la misma línea que Grabois se expresaron, anoche el Tano Catalano que vos referías con nosotros y otros dirigentes sindicales, sobre todo vinculados al empleo público, porque fue el único sector aludido durante la conferencia. Llamó mucho la atención que el único sector mencionado, casi responsabilizándolo del déficit fiscal, fue el empleo público. Y no porque vaya a haber efectivamente un cambio sustantivo en la modalidad de contratación. El Estado es el principal contratante en negro de la Argentina, lo cual es un desastre, pero bueno, así ocurre desde hace muchos años. Ahora, probablemente eso no cambie, ¿no? Pero el hecho de mencionarlo fue más que un guiño, un jueguito para la tribuna de derecha, porque es el discurso de la derecha, que el problema es el empleo público, que el problema del equilibrio fiscal, lo que impide el equilibrio fiscal es el empleo público. Por eso llamó mucho la atención y por eso puso en guardia a los gremios que, como decía Grabois, son gremios que han militado por el voto del gobierno y que están dispuestos a seguir haciéndolo. Pero claro, también con muchas dudas, con un clima de decepción. Pero, insisto, la decisión política es bancar un tiempo, por lo menos, para ver qué otras cosas más se anuncian. Se entiende que el anuncio de ayer era para evitar un estallido de evaluación, un shock de evaluatorio, es decir, una corrida en el tipo de cambio, que eso podía significar un jaque mate para cualquier aspiración política y económica del gobierno, y entonces está buscando evitar eso. Y que el discurso en favor del mercado, del fondo y demás, busca conectar con esa necesidad, con esa urgencia. Hay que pasar el invierno, superar esta instancia donde se demandan muchos dólares para la energía y después se hará una política más expansiva. Eso es lo que explicaban ayer dirigentes políticos del Frente de Todos. Entiendo que en la misma línea que los que a vos te decían que esto es nestorista. Sí, a ver, voy a citar a la persona, vamos a desclasificar un poco la información. El que estuvo ayer en el Ministerio de Economía es José Pepe Salvini, que es kirchnerismo grado cero, muy amigo de Néstor Kirchner, de la adolescencia y demás, y que estuvo ayer visitando el Ministerio de Economía y que se le escuchó decir
que la decisión de hacer una caja única, una cuenta única de los ministerios, que es un modo de controlar los gastos por parte fundamentalmente de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Controlar los gastos por parte de la Secretaría de Hacienda, dependiente claramente de Silvina Batakis, es de alguna manera sentarse, esta es la expresión que utilizaron, arriba de la caja. ¿Qué es lo primero que hizo Néstor Kirchner cuando tuvo un cargo ejecutivo en la municipalidad de Río Gallegos? Si no me equivoco, fue en el año 1987, ¿no? Cuando asumió como intendente de Río Gallegos. Exacto. Ganando por muy pocos votos, por un par de decenas de votos, ganó esa elección en una situación muy precaria desde el punto de vista fiscal, ¿no? De recursos, porque al final del día, ¿no? Uno, lo que no lo tenés no lo podés resolver, y obviamente la caja de herramientas que tiene un intendente para generarse recursos es bastante limitada. Pero hay que decir, perdón, Daniel, el contexto, venías de un shock devaluatorio, tenías la hiper por delante, la hiper que se desata a partir del 90, pero venías de un shock devaluatorio muy fuerte y no había plata en ningún lado, y tenías una crisis de deuda fenomenal en el 87. O sea, el contexto es bastante distinto. Sí, los contextos no son iguales, está claramente. Te digo, cuando pregunté puntualmente sobre lo que parecía ser desplegado un programa de ajuste, me dijeron eso. Me relataron la visita de Pepe Salvini. Estamos hablando de alguien que era amigo de Néstor, o es amigo de Néstor, digamos, sí. Desde la primaria o de la secundaria, digamos, desde el colegio, y alguien que forma parte del grado cero del kirchnerismo. Es más, en el libro que editó Jorge el Topo Devoto aparece el testimonio ahí de Pepe Salvini, entre otros. Te doy el dato esto para tenerlo. No, pero me parece muy bien, porque aparte de lo que vos decís es cierto. Yo creo que Néstor era, por lo que pudimos conocerlo en la gestión, no en la intimidad de su pensamiento, como si... La idea es controlar los gastos también. Pero está bien, la famosa libretita, era eso, la famosa libretita. No era una libretita, era un cuaderno. Era un cuaderno. Yo fui testigo directo de cuando... Por eso, y era un cuaderno, ¿no? Donde se plasmaban ingresos y egresos y los famosos superávit gemelos y demás. Pero yo no digo que no. Ya como presidente eso, ¿no? Pero una situación diferente, ¿no? Una situación diferente. A eso iba, son todas situaciones diferentes. 87 es diferente, 2013 es diferente, y este momento de la Argentina es diferente. Porque las urgencias políticas son diferentes. Las urgencias políticas del actual gobierno no son las que tenía... ¿Querés escucharlo a Claudio de Moroni? Moroni. Acá me escribió, la producción me escribió de Moroni. De Moroni. Moroni. A Claudio de Moroni. Vamos a escucharlo, porque ¿cuál es el tema, no? A ver, en lo que va del año, las paritarias de los trabajadores privados le están ganando a la inflación, en lo que va del año calendario. Pero el pequeño detalle es que hay un montón de trabajadores, y los trabajadores estatales también, pero después están los trabajadores, los monotributistas, que no tienen paritaria los monotributistas, en algunos casos que tienen paritaria consigo mismo. Claro, ¿no? sí. Sería, ¿no? Sería sí. Una, ¿no? Sí, o con una negociación buena. ¿Cómo sería claro. tener un conflicto consigo mismo, ¿no? Y se supone que enganchan de salario mínimo, y a partir de ahí toda la escala, ¿no? Se supone, por eso, muy, muy bien aplicado el tema. Ni hablar los trabajadores no registrados. Claro. Que representan, no tengo la estadística actual, pero representan 35, 40%, más o menos. Bueno, escuchemos a Claudio de Moroni, el ministro de Trabajo. Moroni. El de Moroni hablando. Acá me escribieron de Moroni, así que debe ser de Moroni. No, bueno, pero no puede pasar. En general, las paritarias que se renegociaron, como suele suceder con las paritarias, los primeros aumentos superan bastante
por arriba a la inflación proyectada. Entonces yo para los próximos meses no veo necesidad de que suceda una cosa así. ¿Por qué? Porque hemos renegociado, yo creo que más de 60 paritarias, que representa como el 80 y pico % del personal cubierto por convenio, y todas han generado un incremento salarial importante. Pero como dije, sostuve siempre, si en algún momento la negociación prevista en las paritarias queda atrasada respecto de la inflación, como el objetivo central del gobierno sigue siendo que el salario real crezca por sobre la inflación, aunque sea un poco, porque la verdad que tenemos que ser, con inflaciones altas es muy difícil que el salario crezca muy fuerte, pero va a seguir creciendo, así que si hace falta reabriremos las paritarias, como hemos hecho todos estos años. Yo no tengo pensado dejar el ministerio, pero la verdad es que yo ya me canso de decirlo esto. Todo ministro no tiene derecho propio a estar en el ministerio, sino que es una decisión del presidente. De modo tal que eso depende de decisiones del presidente Fernández. Yo no tengo ninguna noticia de que tenga que dejar el ministerio, y la verdad que es un clásico mío, de que cada semana estoy anunciado que dejo el ministerio. Bueno, un clásico, igual Moroni tiene otros clásicos como el salario digno es el que se puede pagar, ¿no? La verdad que va a quedar en la historia por esa frase. Bueno, Claudio Moroni diciendo que van a reabrir paritaria. Lo cierto es, el otro día estábamos hablando. Creo que el sueldo digno es aquel que estemos en condiciones de pagar y sostener. Bien, esto lo dijo el ministro de Trabajo de un gobierno peronista, muchachos. Sí. Digo, para aquellos que tienen el peronómetro a mano, primero que inventaron el peronómetro, se hicieron millonarios. Inventaron el peronómetro, no lo inventó nadie, ni Perón inventó el peronómetro. Pero bueno. ¿De qué te aporto un dato histórico que te va a interesar? Sí. Hay un economista, Fernando Marul, muy seguido en Twitter y que suele exponer gráficos muy interesantes, que hizo una progresión de la relación entre el voto y los momentos en los que el salario le ganó a la inflación, porque estamos con este problema desde hace muchos años, ¿no? Bueno, cada vez que el salario le ganó a la inflación en los años electorales, el oficialismo ganó la elección. Cuando el salario perdió contra la inflación, el oficialismo perdió la elección. Es muy interesante ese gráfico. Sí. No siempre se verifica. En el año 2015 el salario real le ganó la inflación y perdió el oficialismo, ¿no? Pero entiendo el concepto igual, de cualquier manera. Pero mirá, yo estoy viendo el gráfico ahora. Vos tenés 2012, 2013, 2014, todo ese periodo se le ganó a la inflación. 2011, como vos decís, ahí se perdió, pero ahí tenías otro 2015, 2015. No, por eso, perdón, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, todo ese periodo, el salario nominal le ganó... El 14 me parece que no le ganó. El 14 ya la inflación le gana al salario. Claro, por la devaluación de enero. Exacto. Y después recupera un poquitín. 2016, 2017, que es cuando gana... ¿cómo se llama? Mauricio Macri. Macri, exactamente. Pero después, está bien el razonamiento. Cuando el salario le gana a la inflación, el gobierno tiene una potencialidad electoral importante. Claro, bueno, ese gráfico para mí es muy atractivo de observar. Yo creo que... Yo sigo con mi tesis que en el 2015 el gobierno perdió la elección la noche que apareció muerto el fiscal Nisman. Para mí ese día se selló la suerte electoral del gobierno. Yo sigo con esa tesis, pero bueno, no es mía nada más, dicho sea de paso, ¿no? Hay muchos que piensan en ese sentido. Pero entiendo el razonamiento que tiene que ver con las paritarias. No, es que en realidad cuando vos ves superpuestos los dos gráficos, el de la inflación y el de salario nominal, casi que están calcados, ¿no? Y los momentos electorales, y están muy relacionados, están muy relacionados. Bien. Están muy relacionados. Pero bueno, porque la economía de bolsillo es un factor determinante. Esto es algo que viene planteando Cristina desde antes de la elección del año pasado, Daniel. 9. Escuchemos a Silvina Batakis en el día de ayer. Silvina Batakis, conferencia de prensa. Una conferencia de prensa que claramente va a quedar en la historia. Fundamentalmente, cómo le va a terminar yendo a Silvina Batakis. Esto decía Silvina Batakis. Se mantienen las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional. Sí, esto también es muy importante. Nosotros ya mantuvimos reuniones con las máximas autoridades, con Cristalina Georgieva y también reuniones... ¿Cómo cayeron la conferencia de Batakis en el Congreso, Eva? Bueno, para parte del Frente de Todos no gustó demasiado, por ejemplo, para Hugo Yasky, que hizo algunas declaraciones.
bueno, esperando lo que comentábamos recién, ¿no? En la misma línea que Grabois, ¿no? Esperando algo sobre todo para los trabajadores. Que bueno, no se vio. Bien, algún anuncio, otro testimonio, claro. como Bueno, el después, masismo. Veamos qué Dale. dijo Mario Negri. Dijo: los anuncios de Batakis son parecidos a los que Guzmán pactó con el FMI, pero ahora deberán concretarse, algo que no pudo lograr el ministro saliente por diferentes obstáculos, entre ellos el cristinismo. Está la falta de credibilidad del gobierno, que no basta con anunciar algo. Esto decía Mario Raúl Negri en el día de ayer acerca de las declaraciones de los anuncios de Batakis. Cristian Ritondo también se refirió al tema, dijo: hay nuevo equipo económico y esperamos que encuentren el rumbo rápido por el bien de todos. Sería buena señal que dejaran de culpar a la guerra por errores que son 100% de ellos y de intentar subir impuestos para cubrir el déficit. No lo vamos a permitir. Esto decía Cristian Ritondo también. Bien, seguimos escuchando a Silvina Batakis. Es la conferencia fue exactamente hace 24 horas, pero las repercusiones de esa conferencia, tengo entendido además que Batakis no va a hablar por unos días, por lo menos la información que yo tengo, ¿no? Se va a dedicar a la gestión. Insisto sobre lo que me decían ayer por la noche, se va a sentar arriba de la caja, nestorismo puro, año 87, intendencia de Río Gallegos. Va a tratar de hacer eso, y me hablaron también de algunos gastos, llamémoslo, superfluos. Va a haber un poco de ajuste en ese sentido. Me hicieron referencia a un viaje a Europa de muchos funcionarios. Bueno, ese tipo de cosas no van a suceder o se van a evitar. Con muchos periodistas por ahí también, ¿o eso? No me hicieron referencia a los viajes presidenciales. No me hicieron referencia a los viajes presidenciales. La primera medida que nosotros vamos a adoptar es que las cuotas presupuestarias mensuales que el Ministerio de Economía otorga a toda la Administración Pública Nacional para poder hacer la asignación y la ejecución de sus propias erogaciones va a ser solamente acorde con la proyección de caja real, es decir, que nosotros no vamos a gastar más de lo que tenemos. No vamos a gastar más que lo que tenemos, un discurso claramente fiscalista.